Señor. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos. Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Y si me falta el alma, es que ya me fui con él. Alábale, alábale, alaba a Dios del corazón. Alábale, alábale, alaba a Dios del corazón. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos. Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Y si me falta el alma, es que ya me fui con él. Alábale, alábale, alaba a Dios de corazón. Alábale, alábale, alaba a Dios de corazón. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos. Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Y si me falta el alma, es que ya me fui con él. Alábale, alábale, alaba a Dios del corazón. Alábale, alábale, alaba a Dios del corazón. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos. Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Y si me falta el alma, es que ya me fui con él. Alábale, alábale.
Alábale, alaba a Dios de corazón. Señor les bendiga, amada iglesia. Les saluda su hermana en Cristo, su hermana Ana. Y pues venimos aquí, ¿verdad?, a dar una palabra de aliento, a la palabra que el Señor ha puesto en nuestro corazón, a hablarle en esta tarde. Sin antes darle un saludo muy cordial a cada uno de ustedes, hermanos y amigos que nos escuchan. Queremos dar un pequeño anuncio, ¿verdad? Se nos ha informado que el día 14 de junio la iglesia abre nuevamente las puertas, ¿verdad?, para que podamos ir en unidad de espíritu, ¿verdad?, adorar y servir al Señor en nuestra iglesia. Cualquier otra pregunta o más información, comuníquese con los ancianos, ¿verdad? Ellos tienen mayores detalles. Así que nada más quería darles esa noticia para aquellos que están, ¿verdad?, como el rey David, ¿verdad?, como dice el salmista: yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Pues para que se goce, ¿verdad?, ya tenemos una fecha. También quería pues decirles, ¿verdad?, que el Señor es bueno, que el Señor es fiel y que estamos, ¿verdad?, como dice la palabra del Señor, estamos pues sintiendo el dolor con los que lloran y alegrándonos con los que se alegran, ¿verdad? Eso nos manda el Señor, así que reciban un abrazo muy fuerte, mucha fuerza en el nombre del Señor. Así que quiero comenzar con una pequeña oración. Señor, te damos gracias, te bendecimos, Señor, y te adoramos, Señor, porque sabemos que tú habitas en las alturas, Señor, pero también habitas en corazones, Señor, humildes, son vasos de barro, Señor. Tu gloria tú la posas en vasos de barro, Señor, para que la gloria no sea de los hombres, sino tuya, Señor. Tuya es la gloria, Señor. Tuyo es el poder, tuyo es el imperio, tuya es la majestad, Señor, por todos los siglos de los siglos. Te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros. No importa, Señor, que soplen vientos, no importa si la tempestad, Señor, si estamos, como dicen, en el ojo del huracán. Aunque pareciera, Señor, que tú estás dormido en la barca, tú estás allí, Señor, probando nuestra fe, pero no nos dejas solos, Señor. Tú estás allí, Señor, listo, Señor, para extender tu mano de misericordia y ayudarnos y darnos la fuerza que necesitamos, Señor. Te damos la gloria y la honra, Señor. Te pido, Señor, que ministres nuestra mente y nuestro corazón, pero que no se queden ahí, Señor, tus palabras, que penetre como esa espada de doble filo, Señor, hasta partir el alma y los tuétanos, Señor, hasta que separe de mí, Señor, los sentimientos, Señor, que separe de mi espíritu esos sentimientos que muchas veces nos quieren dominar, Señor, y que tu espíritu sea más fuerte cada día en nosotros, Señor, que tu palabra, que ya es bendecida, Señor, del fruto adecuado que tiene que dar en cada corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Oh, gloria a Dios. Bueno, el tema de esta tarde es: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él lo dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Siempre que oramos al Señor y le pedimos al Señor una palabra fresca, ¿verdad?, una palabra que el Señor sepa de qué tiene necesidad del pueblo, ¿verdad? Cada uno ha estado en su casita, pero el Señor ha estado en cada casita, ¿verdad? El Señor ha estado allí. Dice la palabra del Señor que Él conoce nuestro levantar y nuestro acostar, que la palabra ni siquiera ha salido de nuestra boca y Él ya la conoce, porque Él es omnisciente, es omnipresente. Él todo lo sabe y Él todo lo ve, todo lo escucha. Él puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Y ese Dios grande es el que servimos nosotros. En días pasados yo les comentaba o les compartía a algunos de los jóvenes y aparte a algunas otras personas de que el Señor había estado hablando en mi vida, y una de las cosas que el Señor ha estado recalcándome es que Él es el pastor de las ovejas. Sí es necesario un pastor porque Él los constituyó, dice, a unos pastores, a otros evangelistas, etcétera, etcétera. Usted sabe los 5 ministerios. Pero en general, de la iglesia en general, Él es el pastor. Él es el pastor de pastores. Quiere decir que hay más, pero Él es la cabeza. Entonces, Él me decía: yo soy el pastor de las ovejas. Yo, me decía, quito, yo rompo y yo arranco. Yo quito ramas santas. Y luego, pues yo me asusté un poquito
Pero él continuaba y me decía, yo tengo un propósito. Mira más gloria. Entonces siempre, todo lo que el Señor nos habla a nuestro corazón, nos habla a nuestra mente y nos habla a nuestro espíritu, hay que confrontarlo con la palabra, ¿verdad? Y si vamos y entendemos el del tema, ¿verdad? Este es el porqué del tema. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. La labranza suele consistir en crear surcos en la tierra, ya sea con un arado o con una herramienta manual. El objetivo del labrador es adecuar la tierra para la siembra, destruir las malas hierbas y favorecer la circulación del agua para un mejor riego. Si entendemos lo que es yo soy la vid verdadera, lo está diciendo Jesús. Yo soy esa planta, ¿verdad? Ese árbol, yo soy el que tiene las raíces en la verdad, yo soy ese árbol de vida, yo soy la vid verdadera. O sea que hay vides que son falsas. Y mi padre, dice, es el labrador, mi padre es el que trabaja la vid. Él es el que trabaja, ¿verdad?, en los pámpanos. Y algo que me llamaba la atención y que hasta lo subrayé es que el Señor me decía, yo quito ramas santas. No sé usted, pero casi siempre se nos viene el concepto que cuando a alguien le pasa algo malo o cuando alguien sufre una enfermedad o una pérdida, siempre pensamos que alguien está en pecado o que alguien hizo algo malo o que no está dando fruto. Mas, sin embargo, se nos olvida que hay dos tipos de corte. Hay un corte que me puse a investigarlo para no decir algo mal, ¿verdad? Dice que podar viene de la palabra de latín putare, que significa cortar o quitar ramas superfluas de los árboles, o sea, súper grandes. De las vides, como el ejemplo que pone de sí mismo nuestro Señor Jesús, Él es la vid, y de otras plantas, dice, para que fructifiquen con más vigor. Entonces, lo que el Señor me estaba diciendo, ¿sabes qué? Yo soy la vid, pero mi Padre se encarga de quitar lo que no sirve o las partes muertas o las partes que estorban para un mayor, ¿cómo se dice? Para un mayor fruto. Mire la palabra podar. La palabra podar es quitar y cortar, lo que me decía el Señor, pero dice que el propósito es para que fructifiquen con más vigor. ¿Qué es el vigor? El vigor dice que es energía, es fuerza, es energía interior. Viveza, dice, de las acciones o de las cosas. Es decir, el Señor poda, quita o corta cosas para que la fuerza interior salga. No hablamos de la fuerza humana, hablamos acordémonos que el Espíritu Santo, ¿verdad?, es nuestra fuerza. Él produce en nosotros el querer como el hacer, según su voluntad. El Espíritu es que nos guía, ¿verdad? Entonces, su poder tiene que crecer en nosotros y nosotros ir disminuyendo, ¿verdad? En muchas ocasiones me he preguntado, ¿por qué Dios permite pasar por determinadas experiencias, especialmente aquellas que nos lastiman tanto? ¿Por qué debemos pasar por el desierto para poder dar frutos? Sería mejor, ¿verdad?, que solo nos abonen y nos abonen y nos abonen y crecer, pero es necesario la poda. Porque si bien es cierto que aunque nuestra vida haya estado rodeada de bendiciones incontables, porque son muchas sus bendiciones, dice la palabra del Señor que no alcanzaríamos a enumerarlas, ¿verdad? También es cierto que muchas veces experimentamos situaciones dolorosas que logran estremecer los cimientos de nuestra fe. Y olvidamos muy rápido que Dios ha estado podando nuestras ramas para que puedan dar fruto. Ahora bien, hay dos tipos de corte. El primero dice que es el que no da fruto, del que pasa años y años en la iglesia, ¿verdad? Tiene raíces, quizás no son muy profundas, pero alcanza a desarrollarse. Echa ramas, echa hojas, está llena de hojas, pero no tiene frutos. Tal vez hace caridad, porque hay gente que confunde los frutos con las obras. No se confunda. Es un buen vecino, ¿verdad? Pero no tiene fruto. ¿Qué pasa?
que necesita ser procesado. ¿Para qué? Para que quizás se le va a ver menos hojas, quizás tendrá menos ramas, pero va a dar fruto. Y el segundo es el que yo me voy a enfocar en esta tarde. Es el que está dando frutos. La poda de la que voy a hablar ahora es de aquel que sí está dando fruto. Se está esforzando, ha cambiado, ha pasado de muerte a vida, pero necesita una poda. No porque no sea santo, no porque haya pecado, sino por todo lo contrario. Parece, ¿cómo decirles esto? Parece que no tiene sentido, pero muchas cosas de las que Dios hace no tienen sentido. Tiene frutos de arrepentimiento, pero quizás que el tiempo que tiene de haber permanecido en la vid, de haber conocido a Cristo, ya debería estar dando más fruto. Es decir, si está dando fruto, ha dado fruto, pero el labrador, que es el padre, considera que podría dar más. Él considera que podría dar más. Yo muchas veces le he dado el ejemplo a los jóvenes que un entrenador personal ha estudiado, ¿verdad? Ha estudiado el cuerpo, sabe cuánta resistencia tiene una persona. Y una persona que nunca ha hecho ejercicio, cuando contrata a una persona de esta, quizás con 10 abdominales, le dice, no, ya no aguanto más, ya no doy más. Y él le dice, no, ¿cómo no? Otras 50, otras 5. Y de 5 en 5 lo lleva y hizo 50, hizo 100, ¿verdad? Pero el que no conoce, dice, no, yo ya no doy más. Así es nuestro Padre, el labrador. Él conoce la vid y sabe cuánto fruto puede dar una vid. Sabe la temporada, el tiempo exacto de la poda. Sabe la agua necesaria que necesita para crecer. Sabe cuánta luz necesita esa planta. Pero sabe también el momento de cortar. Y el Padre, como ya da fruto, el labrador, estas personas que el Señor poda, o que nos poda, porque todos el Señor nos procesa de una u otra forma, quiere y exige más. Si vamos al libro de Job, capítulo 5, verso 17, si gustan acompañarme, el libro de Job, capítulo 5, verso 17 en adelante, dice así: He aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Porque Él es el que hace la llaga y Él la vendará. Él la hiere y sus manos la curan. En 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no te tocará el mal. En el hambre te redimirá de la muerte y en la guerra de las manos de la espada. Del azote de las lenguas serás encubierto, ni temerás de la destrucción cuando viniere. De la destrucción y del hambre te reirás, y no temerás de la bestia del campo, pues aún con las piedras del campo tendrás tu concierto, y las bestias del campo te serán pacíficas. Y sabrás que hay paz en tu tienda, y visitarás tu morada, y no pecarás. Asimismo echarás de ver que tu simiente es mucha, y tu prole como la hierba de la tierra, y vendrás en la vejez a la sepultura, como el montón de trigo que se recoge a su tiempo. He aquí lo que hemos inquirido, lo cual es así. Óyelo y juzga, tú para contigo. No juzgues la palabra para con otro, júzgalo para contigo. Cada uno tomemos nuestra porción, ¿verdad? Y muy interesante porque el Señor que conoce, porque a veces decimos, Señor, pero yo te he sido fiel, Señor, pero si yo he clamado a ti, ¿por qué me haces atravesar por este dolor, por esta angustia? Pues precisamente porque quizás acabas de dar fruto. Y algo muy curioso que los expertos, ¿verdad?, en las plantas, los labradores, después de haber dado fruto, ¿verdad?, una planta, es muy interesante que necesitan podarla para que dé más fruto. Yo me fijo con las rosas que yo tengo en mi casa. Esas plantas, las rosas, cuando uno las poda y acaba de florear, la rosa estuvo muy bonita, pero ya se seca y se marchita y se cae, ¿verdad?, los pétalos. Es hora de quitarle la puntita. Es hora de cortarle arribita. ¿Para qué? Para que nazca otra nueva, para que haya un renuevo. Lo mismo pasa con un árbol de mango que yo tengo. Ese árbol le cayó plaga
se estaba secando y había muchas ramas secas. ¿Qué pasa? Tuvimos que cortar las ramas secas. ¿Para qué? Para que no siguiera secando el árbol. Y entonces cuando le cortamos las ramas secas empezó a echar nuevas hojas. Y empezó el árbol a agarrar más fuerza, ¿verdad? Para poder producir. Y eso es lo que el Señor hace con nosotros. Por eso aquí Job nos dice, no despreciemos, ¿verdad?, lo que el Señor hace. No desprecie, dice, la disciplina del Todopoderoso, porque Él es el que lo hace, ¿verdad? Él es nuestro pastor, y el pastor, así como nos lleva, ¿verdad?, hacia pastos verdes, también va con nosotros en valle de sombra y de muerte. También ahí está con nosotros. Y eso no quiere decir que nos haya abandonado. En 1 Corintios 11:32 dice, pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Y esa es una de las razones que tanto el mundo como nosotros sufre, tanto el mundo como nosotros pierden el trabajo, tanto el mundo como nosotros, ¿verdad?, se pasan tribulación. Pero la diferencia es, dice, que cuando somos nosotros como hijos del Señor disciplinados, para que seamos, dice, para que no seamos condenados con el mundo. Ellos sufren, y a pesar que sufren aquí en la tierra, irán a sufrir en la condenación eterna. Entonces hay una gran diferencia. Nosotros sufrimos para no ser condenados. Hay que entender eso, ¿verdad? En el Salmo 94:12 dice, bienaventurado el hombre a quien corrige, Señor, y lo instruyes en tu ley. En Hebreos 12:5 y 6 dice, además habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes a ser reprendido por Él. Entonces, si cuando nosotros estemos pasando por tribulación, no digas, Señor, porque yo, ¿verdad? Si yo diezmo y freno, Señor, porque yo, Señor, tan bueno que soy, ¿verdad? No, tratemos de decirle, Señor, ¿qué me estás enseñando? Dame un corazón entendido, Señor, que yo pueda aprender una lección de esto, que yo pueda sacar provecho de esta experiencia, Señor. Que tu luz brille cada vez que yo atraviese una situación difícil. Y vamos a ir a San Juan, capítulo 15, verso 1 al 8, que es donde nos vamos a enfocar. San Juan, capítulo 15, verso 1 al 8, dice así la palabra del Señor. Jesús, la vid verdadera. Bueno, hay una sola fuente, ¿verdad? Solamente hay un camino para llegar al Padre, porque no hay otro nombre en que podamos ser salvos, dice su palabra, más que solo en Jesucristo. Quiere decir que hay imitaciones, hay falsos cristos, hay falsa doctrina, pero aquí nos enseña la palabra del Señor. Él es la vid verdadera, Jesucristo, y mi Padre es el labrador. Verso 2 dice, toda rama que en mí no da fruto, la corta. O sea, una rama seca, ¿verdad? Pero toda rama que da fruto, la poda. En otra versión dice, la limpia, para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que he comunicado. Verso 4. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí nada pueden ustedes hacer. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Una palabra que me marca aquí es permanezcan. Dice, yo soy la vid, permanezcan. Permanecer viene de lo busqué en el original griego y significa seguir siendo. Seguir cumpliendo. No salir y soportar. ¿Cuántos tendemos en huir cuando algo se pone difícil, verdad? Si se nos levanta guerra en el trabajo, queremos dejar ese trabajo y huir. En vez de mostrar la luz de Dios, queremos salir huyendo, ¿verdad? Cuando se levanta guerra en la casa, queremos huir. Cuando se levanta guerra en la iglesia, ¿qué queremos hacer? Huir.
Cuando los líderes o cuando un hermano se levanta en contra de otro, ¿qué es el sentimiento que Satanás quiere poner? Huir. Entonces aquí el Señor nos dice, permanece. Sigue siendo como Dios te ha hecho. Es decir, no siendo como el viejo hombre, no como Cristo. ¿Verdad? Sigue cumpliendo con tu llamado. Sigue cumpliendo con el propósito. No salgas. Y soportar. Soporta la prueba. El Señor nos está animando y exhortando a permanecer y a seguir cumpliendo con nuestro trabajo. No salirnos de las coberturas, ¿verdad? No salirnos de las alas del Señor. Porque si algo el enemigo utiliza son las circunstancias para distraernos. El enemigo utiliza, ¿verdad? Las cosas de nuestro alrededor para distraernos de lo que Dios quiere hacer. Por eso la comunión es muy importante. La comunión con su Espíritu Santo. La intimidad con Dios, la palabra, el escudriñar la palabra. Si en estos momentos tú estás atravesando por situaciones diversas, adversas, ¿verdad? Que sopla viento, como decimos en nuestro país, ¿verdad? Llueve sobre mojado, ¿verdad? Ya te cae una tormenta y viene otra. No te has levantado de una cuando sientes que ya viene otra, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? El Señor dice que Él no pone carga que no podamos soportar. Quiere decir que tú puedes dar más. El Señor está buscando más de ti. La realidad muchas veces no se puede cambiar, pero la verdad solo está en Cristo. Aquí podemos decir realidad versus verdad. La realidad es, en el mundo tendréis aflicción. Esa es una verdad. Es cierto que tenemos que ser afligidos, es cierto que habrá tribulación, es cierto que va a haber problemas, pero la verdad es, dijo Jesús, pero confiad, yo he vencido al mundo. Oye, ¿sabes qué? Va a haber tribulación, va a haber peste, va a haber hambre, va a haber guerras, pero ¿sabes qué? Confía en mí, yo los he vencido ya. Él es quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos nosotros consolar a otros que estén en cualquier otra tribulación. Porque muchos hablan de algo o predican de algo que no han vivido y entonces es importante vivir para poder hablar. Entonces es importante ser exprimido y entonces es importante ser probado para tener legalidad espiritual para hablar. En nuestro recorrido por esta vida es necesario que nos detengamos y juntar las piezas, ¿verdad? Como un rompecabezas. El Señor me ha traído desde tal país, ha hecho esto conmigo, ha hecho esto conmigo. Algo grande el Señor tiene que hacer. Mi mamá tiene una frase muy curiosa y es cierto. Ella siempre dice, a la luz de la palabra. Y es cierto, todas nuestras circunstancias y todo lo que llega a nuestra mente tenemos que sujetarla a la cruz de Cristo, a la palabra de Dios. Y eso nos ayuda a descubrir cómo todo encaja dentro de un plan perfecto que Dios ha diseñado para nuestra vida. Porque no hay duda que todo lo que ocurre, aunque no lo entendamos, corresponde al plan de Dios, el cual nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. No sé si usted entiende siempre a Dios. Yo en lo personal han habido ocasiones en las que no he entendido nada, que al principio como que no sabe uno ni qué onda, pero al transcurso del tiempo y con la constante relación íntima que tenemos con Dios, el Señor nos va dando y nos va explicando y nos va mostrando, ¿sabes qué? Yo te he enseñado esto. Era necesario que pasaras por esto, para esto. Y cosas que uno dice, wow, si yo lo hubiera visto hace 10 años atrás, yo no lo hubiera entendido. O tal vez le hubiera dicho, yo no quiero pasar por ahí. Pero Dios, que conoce nuestra capacidad y el propósito que Él tiene con nosotros, permite que pasemos por sufrimiento. Porque Dios es un Dios permisivo. Él es soberano, pero permite cosas. En el verso 2 dice, toda rama que en mí no da fruto la corta. Pero toda rama que da fruto la limpia. O la poda para que dé más fruto. Si hablamos de la poda del árbol, imagínese usted. Yo busqué porque no soy experta, ¿verdad? No soy una labradora. Pero dice aquí razones u objetivos para podar los árboles. Y dice me llamó la atención y escribí nomás las más que me llamaron más la atención. Por ejemplo, dice corregir defectos.
Oh, el Señor nos poda para corregir defectos. No defectos físicos, pero no nos mandan del cirujano. No, nos manda a operar el corazón. Aumento, dice, de la copa. Una copa balanceada. Muchas veces tenemos los sentimientos desbalanceados, ¿verdad? Y el Señor es necesario que nos dé una sacudidita ahí. Prevenir, dice, la acumulación de ramas innecesarias. Ramas, dice, para permitir el paso del aire y evitar ramas innecesarias. La poda también sirve para mejorar la calidad del fruto. Sistema, dice, balanceado. Incrementar la luz. Puede ser que hay áreas de nuestra vida que la luz no ha entrado, ¿verdad? Que hay tinieblas por ahí. Y necesitamos que la palabra penetre. Incrementar, dice, la floración. Incrementar la producción. O incluso, dice, para disminuir la producción. Para maximizar el espacio. Todo eso hace alguien o el que es, ¿cómo se dice? El labrador, ¿verdad? Depende lo que él requiera de ese árbol con esa finalidad, lo poda. ¿Verdad? Hay ramas, por ejemplo, cuando un árbol está en crecimiento, si usted quiere que ese árbol quede enanito, ¿verdad? Dicen que se corta arriba, la rama principal, para que quede hasta cierta estatura. Pero si usted lo que quiere es que crezca, para donde usted quiera hacerlo crecer, ¿verdad? Le corta las ramas de abajo, las últimas ramas. Todo tiene como su sentido. Tal vez tú ya estás produciendo un 30%. Pero el Padre sabe que eres capaz de producir un 60%. Pero quizás estás estancado y es necesario una podadita para que el estancamiento, porque hay que ser honestos, cuando somos mecidos, empezamos a buscar al Señor de nuevo con más ganas, ¿verdad? Eso nunca le ha fallado al Señor. Entonces, tal vez tú estás dando un 60% ya. Tendrás que ser podado o limpiado para que llegues a otro nivel, a producir un 100%. Entonces, no es que estés mal, es que estás produciendo. Ya estás dando fruto. El Señor ya te ha limpiado a través de la palabra que has oído con el transcurso del tiempo. Ya dejaste el alcohol, ya dejaste de fumar, ya dejaste de enseñar tu cuerpo, ya dejaste de andar mostrando más de lo que debes, ya dejaste la murmuración, el chisme, ya no robas más. Pero a lo mejor la luz no has permitido que el Señor quite el orgullo. Quizás no has permitido que la vanagloria de verdad sea quitada. Tal vez tienes falta de perdón, tal vez hay arrogancia, tal vez hay mediocridad, tal vez hace las cosas a medias, ¿verdad? Entonces vamos a ver Gálatas. ¿Qué nos dice Gálatas sobre el fruto? Porque aquí dice que el propósito de la poda o de la limpia es que demos más fruto. ¿Pero qué tipo de fruto? Entonces vamos a Gálatas 5, verso 16 en adelante. Gálatas 5, verso 16 en adelante, dice las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son, dice, las obras de la carne, que son adulterio. Para los que no saben, adulterio es cuando alguien está casado, sea hombre o mujer, obviamente, ¿verdad? Alguien está casado y digamos, yo como mujer que estoy casada, ando deseando o ando viendo con otros ojitos a otro varón, ya sea que esté soltero o que esté casado también. Estoy cometiendo adulterio, porque la palabra del Señor nos enseña que ya no es necesario acostarse con una persona para pecar, sino dice, también se puede hacer en el corazón, con tan solo pensarlo. Entonces hay que tener cuidado. La fornicación, dice, es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, que a Dios no lo aprueba también. La inmundicia. Wow. Me sorprendí con el significado de inmundicia. Dice, inmundicia, dice, gran cantidad de basura
y suciedad, indecencia, deshonestidad. Lascivia. La lascivia es el deseo sexual exacerbado. En pocas palabras, es la misma lujuria. La lascivia es liviandad, incontinencia, es decir, no puede estar sin tener relaciones, ¿verdad? Hechos vergonzosos como el meterse hombre con hombre y mujer con mujer, como se lee en Romanos 1. Eso es lascivia. Luego dice idolatría. Usted ya sabe qué es idolatría, ¿verdad? Cualquier cosa, persona que ocupe el lugar de Dios, porque Dios es el primer lugar, es idolatría. Hechicerías, enemistades, es decir, no llevarse bien con alguien, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, porque hay gente que todavía se echa 1, 2, 3 y dice ser cristianos. Orgías. Las orgías son fiestas desenfrenadas donde se come, se bebe y se mantienen relaciones sexuales inmoderadamente. Y cosas semejantes a estas, dice, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y eso me recuerda el Salmo 1. ¿Verdad? En el Salmo 1 la palabra del Señor dice de que no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Ese es el verso 5, Salmos 1:5. Y continuamos en el verso 22 de este capítulo 5, ¿verdad? De Gálatas, y dice así: más el fruto del Espíritu. Esto es lo que el Padre espera de nosotros cuando somos podados. En primer lugar, amor. Mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice, no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu también. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y mire qué importante esto. Eso es lo que espera el Padre. Amor, unidad, comprensión, ayuda mutua. Que tengamos un mismo sentir y un mismo pensar. Que no miremos por lo propio, ¿verdad? Sino miremos por los demás. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús tenía hambre y vio una higuera y no encontró fruto en ella? ¿Qué pasó? Ustedes lo pueden leer, ¿verdad? En Marcos 11, versos 12 al 14, si mal recuerdo. Y dice la palabra del Señor que por la mañana Jesús volvió a la ciudad y que tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló, dice, nada, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Y no sé su Biblia cómo dice, pero en el título a la mía dice: maldición de la higuera estéril. Entonces, cuando no damos fruto, es una maldición no dar fruto, ¿verdad? Maldición es lo opuesto de bendición. Entonces, poder dar fruto es una bendición. Y el ser corregidos para llevar mucho más fruto es una bendición. Santiago capítulo 3, verso 1 al 12 dice así: hay que domar la lengua. Hermanos míos, no pretendan mucho de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. Es decir, el que más sabe, más cuentas le va a dar al Señor, ¿verdad? Todos fallamos mucho, no poquito, mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlarlo todo su cuerpo. Cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Y fíjense, también en los barcos,
A pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a la voluntad del piloto. Así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes cosas, o sea, vanagloria, ¿verdad? Imagínense que el gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo, no solo nuestro cuerpo del que habla mal, sino el cuerpo de Cristo también es contaminado. Y encendida por el infierno, oiga, encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. Ay, ay, ay. El ser humano sabe domar y efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles y de bestias marinas. Pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. Mire qué cosa. Verso 10. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Y hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco fuente de agua salada puede dar agua dulce. Examinémonos. El Señor mismo dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué fruto estamos dando? ¿Qué fruto de labio estamos dando? Tenemos que traer sacrificio de alabanza al Señor, pero dice aquí, con la misma boca que bendicen al Señor, maldicen a la creación. No puede ser así. Entonces necesitamos una podadita, ¿verdad? Necesitamos que nos mochen un pedazo de lengua. Quizás la estamos colgando más grande que una corbata. Necesitamos una mochadita. Y como el Padre, que es el labrador, nos conoce, nos somete a prueba. No dejemos que las interrogantes, que las dudas, que ni la gente o las circunstancias nos roben la paz. Y mucho menos el entusiasmo de seguir sirviendo a un Dios maravilloso y a un Cristo resucitado. Cuente sus bendiciones en vez de enumerar sus frustraciones. Tenemos que aprender a buscar al Señor con todo nuestro corazón. No importa las circunstancias. Cuando decidimos llevar nuestras cargas a Dios y a rendir nuestra vida por completo a Él, les aseguro que nuestro lamento se convertirá en baile. Así dice el Salmo, ¿verdad? Que Él convierte nuestro lamento en baile. Vamos a leerlo, Salmos 30, verso 11. Has tornado, dice, mi endecha en baile. Desataste mi saco y ceñísteme de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. ¿Cuándo le vamos a alabar? ¿Solo cuando estemos bendecidos, nos vaya bien? No, para siempre. Siempre tiene que haber sacrificio de alabanza. Sacrificio es cuando haces un esfuerzo extra. No tienes fuerza, no tienes ganas, no hay palabras de gratitud porque lo que hay es dolor en tu corazón. Esfuérzate a dar alabanza. Hebreos 10, 35 al 36 dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. 2 Corintios 1, 3 y 4 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Así que si tú estás triste, Él nos consuela. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, no importa si sean grandes o pequeñas, ¿verdad? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la
Consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Así que ya sabes, ¿verdad? Hay veces el Señor nos hace pasar por tribulación, porque más adelante nos va a tocar a nosotros consolar a otro con la misma consolación con que estamos siendo consolados hoy. ¿Tus ramas han sido podadas por el maestro o todavía no? No hay cambio o no hay un crecimiento sin cambio. Y no hay un cambio sin un duelo, sin un dolor. El dolor produce cambio. ¿Qué obra de la carne no has muerto? Juan capítulo 12, verso 24 al 26 dice: de cierto digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviera, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Es necesario que muramos al yo. Es necesario que muramos a la ¿cómo se llama esto? Autocompasión. Es hora que muramos, ¿verdad? Al yo primero, pobre de mí, nadie me quiere, nadie, ¿verdad? Es hora que muramos a los sentimientos. Muchas veces hay que morir, ¿verdad? A la aprobación de otros, hay que morir a los aplausos de otros. Es necesario que nosotros, que esta semilla muera, que el grano muera para que llevemos mucho fruto. Y eso es lo que el Padre espera de nosotros, que llevemos frutos. En Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de 2 filos, que penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada, oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ojo, nosotros no tenemos que darle cuenta a los líderes. Ojo, sí, si se nos llama la atención algo hay que ser respetuoso y todo, pero a quien le vamos a dar cuenta es a nuestro Padre. Y mire que un día nos va a tocar dar cuentas, así que hay que tener temor del Señor. Antes de abrir nuestra boca, acuérdese, esto que voy a decir ahorita, un día voy a tener que darle cuenta al Señor. Ay, esto que me iba a salir ahorita, esto que me iba a vengar, esto que iba a decir, esto que iba a hacer, ay, tengo que dar cuenta. En los tiempos de la limpia, en los tiempos de poda, cesa el fruto. Por un corto tiempo, ¿verdad? Pero luego el fruto del siguiente año es más abundante. Algo que me consuela mucho es 2 Corintios 4:17 y 18. Dice: porque esta leve tribulación, escuche bien, leve. Uno a veces se ahoga en un vaso de agua. Esta leve tribulación, momentánea, no va a durar para siempre. Produce en nosotros un cada vez más. Por eso el Señor dice que nosotros tenemos que ser como la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. No vamos de retroceso, no vamos disminuyendo. No decimos como otros, ¿verdad? No es que tanta prueba, tantos problemas, tanta división que hay en la iglesia, tanto que esto, me debilité y por eso yo no disfruto, por eso yo soy malo, porque a mí me hicieron esto, me hicieron lo otro. No. Esta tribulación tiene que provocar en nosotros, dice, un más eterno peso de gloria. No mirando nosotros, dice, las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Si volvemos a San Juan 15, del verso 7 y 8, donde comenzamos a leer: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Perdón, en el verso 8 dice: mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. ¿Cómo mostramos que somos discípulos de Cristo? Glorificando al Padre. ¿Pero cómo glorificamos al Padre? ¿Siendo estériles?
No, dando mucho fruto. En esto conoceréis que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros, dijo Jesús en Juan 13:35. Pero si no nos amamos, hermanos, si fingimos un amor que no existe, si decimos amar a nuestro Dios, pero aborrecemos a nuestro hermano que vemos, somos mentirosos. Primera de Juan 4:8 dice, el que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios no solo nos ama, Él es el amor. Él es amor. Y si nosotros permanecemos en la vida y permanecemos en Dios, ese amor mismo, esa misma esencia va a haber en nuestro corazón. Esa misma pasión por lo que Él ama, imagínense que Él dio a su Hijo por amor. Él envió a su Hijo por amor. ¿Qué está usted dispuesto a hacer por amor? ¿Verdad? Si usted ya es casado o anda en conquista, usted sabe que para muchas veces conquistar a la persona que se ama hay que hacer sacrificios. ¿Qué está dispuesto usted a hacer por amor? Por amor a aquel que nos amó primero. Porque si bien es cierto que ahora amamos al Señor, es porque Él nos amó primero. Nosotros no lo buscamos a Él. Él vino a esta tierra a morir por nosotros y a perdonar nuestros pecados, a tomar nuestro lugar por amor. Entonces los dejo con esa palabra, ¿verdad? Amémonos los unos a otros. Demos de gracia lo que de gracia hemos recibido del Señor. Recuérdese, Él es el que permite las cosas. Él es el labrador, el Padre es el labrador y nuestro Señor Jesucristo es la vid verdadera. Así que ánimo, iglesia, que el Señor les bendiga y sigamos, ¿verdad?, gozándonos en la presencia del Señor, porque su gozo es quien el Señor utiliza para fortalecernos, ¿verdad? Que el Señor les siga y continúe bendiciendo y confortando sus corazones en el nombre de Jesús. Amén.